Tutora, buenas noches. Mi nombre es Eliana Ramírez, hago parte del grupo 157 de la materia de contratación pública y privada. A continuación voy a dar respuesta a los interrogantes planteados. Las diferencias en el contrato público y privado. Debemos de tener en cuenta que el contrato público es cuando las entidades públicas contratan a personas, ya sean jurídicas o naturales, para cumplir con algunas de sus obligaciones. Este tipo de contratos se enfocan directamente con fines del Estado. La contratación es un poco más compleja por los trámites legales que se deben cumplir y la celebración del contrato se debe realizar bajo un marco legal. Es un requisito indispensable que la persona que quiera ser contratada por el Estado deba estar inscrita en el Registro Único de Proponentes. Los contratos se hacen únicamente por medio de entidades del Estado y lo que se busca es un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie directamente al Estado. El contrato privado hay que recordar que es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales y mediante un documento se registran los datos de la negociación y las condiciones de pago. Este tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. La contratación es un poco más sencilla y no requiere de tantos trámites, solo de tener una buena propuesta. Para llevar a cabo este tipo de contratos no es necesario que se convoque a una licitación pública y la contratación es privada por inversionistas particulares y se crea para buscar el beneficio propio de la empresa. Y por último, solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Las partes del contrato público y privado, bueno, tenemos que nuestro contrato público tiene tres etapas: la etapa precontractual, la contractual y la postcontractual. En la etapa precontractual tenemos la planeación, que básicamente lo que se hace es analizar el mercado y se elabora el pliego de condiciones y la disponibilidad presupuestal. En la invitación a contratar se publica el pliego de condiciones. Este debe tener una descripción técnica y detallada del bien o el servicio, la modalidad, las condiciones de selección y los criterios, las reglas que se aplicarán a la adjudicación del contrato, las causas que podrían rechazar la oferta, el valor, el plazo, algunos de los riesgos asociados al contrato, además de las garantías. Y por último, la selección del contratista pues se realiza en una audiencia pública mediante una resolución, y esa es irrevocable, obligando a la entidad estatal y al adjudicatorio. En la etapa contractual tenemos que, luego de que se llega al acuerdo entre las partes involucradas, se procede a la ejecución del contrato, y en esta parte es indispensable dejar claro el cumplimiento de la prestación a cargo del contratista y la contraprestación que hace la entidad estatal. En la etapa postcontractual se procede a realizar la liquidación del contrato, se realiza un balance jurídico, económico y técnico de lo ejecutado, y las partes definen el estado en que queda el contrato, recordando que la liquidación pues es un acuerdo de voluntades. El contrato privado también tiene tres etapas, que es la etapa precontractual, la contractual y la ejecución del contrato, o la etapa de ejecución. En la etapa precontractual se analiza la experiencia y el cumplimiento de las personas que estén interesadas en participar en la obra, se definen los términos del contrato, el acuerdo sobre los derechos y deberes, se determina el territorio donde se va a ejecutar la obra, se acuerda la duración del mismo, y todos los acuerdos que se logren en esta etapa deben de quedar plasmados en el contrato. En la etapa contractual es un acuerdo de voluntades que debe quedar claro, y cada una de las partes tiene conocimiento explícito del objeto del contrato, los términos y los efectos. Aquí también debe ir plasmada la información personal de las partes que contratan, las remuneraciones, los derechos y obligaciones de cada una de las partes, además de la vigencia del contrato, el régimen que lo regula y la manera en que se puedan resolver los conflictos que se presenten. Por último, en la etapa de ejecución es la obligación de cada parte convenidas durante la vigencia del contrato. Si una de las partes deja de cumplir o se retrasan sus obligaciones, se debe exigir por escrito lo pactado en el contrato. Eso ya sería más a un término legal. Los principios de los contratos. Tenemos que los principios de la contratación pública son 7. Y estos principios se encuentran establecidos en la Ley 80 de 1993,
a excepción del principio de buena fe, de planeación, de publicidad e igualdad que se encuentran plasmados en la Constitución Política de Colombia. La contratación privada cuenta con 9 principios y estos principios se establecen en el Código Civil colombiano. Tipos de contratos. Tenemos que los tipos de contratos públicos son 5 y son el contrato de obra, de prestación de servicios, de concesión, de consultoría y de encargos fiduciarios y fiducia pública. El contrato de obra básicamente son contratos que están destinados a la construcción, mantenimiento, instalación o realización de trabajos materiales sobre algún bien, sobre bienes inmuebles, no tienen en cuenta la modalidad de ejecución y de pago. La prestación de servicios se enfocan en desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y se celebra con personas naturales. El contrato de concesión se le otorga a un concesionario la operación, la explotación o la construcción de una obra o bien destinados al uso público y son vigilados por la entidad estatal. Los contratos de consultoría se basan en la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad y bajo este tipo de contratos se ejecutan las interventorías, asesorías y gerencia de obra de proyectos. Los encargos fiduciarios o fiducia pública son unos tipos de contrato que tienen como fin la administración o manejo de recursos vinculados a los contratos estatales. Los contratos privados, bueno, tenemos 5 tipos de contratos que están establecidos en el Código Civil colombiano. Tenemos contratos laborales y tenemos contratos comerciales. Los contratos laborales, bueno, básicamente tenemos 6 tipos de contratos y de acuerdo de contratos comerciales tenemos que tener en cuenta que son los que se desarrollan en ámbitos mercantiles y comerciales para construir relaciones formales entre personas naturales y jurídicas. De contratos comerciales tenemos algunos que se estipulan en el artículo 20 de la Constitución Política y algunos que están establecidos en el Código Civil colombiano. La responsabilidad por el incumplimiento al contrato se establece en la Ley 80 de 1993 en el artículo 26 que dispuso en virtud de este principio algunas responsabilidades de los servidores públicos donde están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución de los contratos, a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros, y sumando a este postulado, la misma ley introdujo la responsabilidad de las entidades de la siguiente manera. Se establece en el artículo 50, en el artículo 51 y en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. El principio de igualdad es uno de los elementos que son más relevantes para el Estado constitucional de derecho. Este nos ordena que debe haber un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Este principio se establece en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Este principio adquiere la condición de norma de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos. El Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El principio de interés general y particularidad se establece en el artículo 1 de la Constitución Política y establece la protección de valores relacionados con los intereses particulares, como el caso de los derechos de la mujer, del niño y de los débiles. El Estado social de derecho y la democracia participativa han ido construyendo bajo la idea de que el reino de la generalidad no solo puede ser llevado a la práctica en todas las circunstancias, sino que además ello no es siempre deseable. La idea del respeto a la diversidad, al reconocimiento de las necesidades específicas de grupos sociales, diferenciados por razones de cultura, localización, edad, sexo y trabajo. Este ha sido un elemento esencial para la determinación de los derechos sociales, económicos y culturales en términos generales para el logro de la justicia. Y lo podemos encontrar en la sentencia 428 de 1992. Y eso es todo, muchas gracias.